La desconocida con el cabello decolorado por el sol estaba parada en medio del corral de Mason Crawford. Tenía la mano sobre el cuello del semental negro. Y por primera vez en 3 años, ese caballo endemoniado dejaba que alguien lo tocara sin intentar matarlo. Mason regresaba caminando de la herrería en Riverton, Wyoming. Sus guantes de trabajo de cuero estaban polvorientos por manejar hierro toda la mañana. Fue entonces cuando vio la escena imposible a través de los rieles de la cerca. El calor de julio de 1882 brillaba en el suelo en ondas. Hacía que todo pareciera un sueño. Pero esto era real. Su semental, al que había llamado Furia por una buena razón, estaba perfectamente quieto. Esta mujer pasaba un cepillo por su crin enredada con movimientos lentos y cuidadosos. Los ojos del caballo estaban medio cerrados. Tenía la cabeza baja en lo que parecía verdadera satisfacción. Mason se detuvo en seco, con el corazón martilleando en su pecho. Furia había matado a un hombre hacía 2 años. Era un peón del rancho que se había acercado demasiado con una cuerda. El caballo se había encabritado y bajado los cascos con tanta fuerza que el hombre nunca se levantó. Desde entonces, Mason había mantenido a Furia separado de los otros caballos. Lo alimentaba, pero nunca intentaba domarlo ni montarlo. El semental era un recordatorio constante de los fracasos de Mason, de la violencia que había visto durante sus años como explorador de la caballería, de todas las cosas que deseaba poder olvidar. Se acercó al corral lentamente. No quería asustar ni a la mujer ni al caballo. Ella llevaba un vestido marrón sencillo que había visto días mejores. El dobladillo estaba polvoriento y rasgado en algunos lugares. Su cabello rubio estaba recogido en una trenza práctica, pero algunos mechones se habían escapado y colgaban alrededor de su cara. Era joven, probablemente de unos 20 años. Tenía rasgos delicados que parecían fuera de lugar en este territorio rudo, pero había algo en su forma de moverse, algo cuidadoso y sabio que le decía a él que ella no era tan frágil como parecía. «Señora», llamó Mason, manteniendo la voz baja y firme. «Tal vez quiera alejarse de ese caballo». Ella se giró para mirarlo, y Mason sintió que algo cambiaba en su pecho. Sus ojos eran del color de la hierba de primavera. Eran brillantes y vivos de una manera que hacía que todo el mundo polvoriento pareciera más vívido. Ella no parecía asustada. No se alejó de Furia. En cambio, continuó cepillando, y su mano nunca detuvo su ritmo suave. «Él no me va a lastimar», dijo ella. Su voz era suave pero segura. Mason trepó la cerca y sus botas golpearon la tierra compacta con un ruido sordo. Ese caballo no ha dejado que nadie lo toque en 3 años. Mató a un hombre. Necesita salir de ahí antes de que él decida que usted ya no le agrada. La mujer miró a Furia y luego a Mason. Él está solo, eso es todo. Ha estado parado aquí con abrojos en su pelaje y barro pegado en sus patas. Y a nadie le ha importado lo suficiente como para ayudarlo. Por supuesto que está enojado. Mason sintió esas palabras como un golpe en el estómago. Ella tenía razón. Él había estado tan atrapado en sus propios demonios que había descuidado a la criatura que más lo necesitaba. Furia había sido un regalo de su padre antes de que el anciano muriera. Un semental joven con fuego en la sangre y velocidad en las patas. Mason había prometido cuidarlo. Pero luego ocurrieron los años de la caballería y la violencia. Para cuando Mason regresó a Riverton para hacerse cargo del pequeño rancho de su padre, era un hombre diferente. Un hombre más duro. Un hombre que no tenía espacio en su corazón para nada suave. «No ha sido descuidado», dijo Mason, pero las palabras sonaron vacías incluso para sus propios oídos. «Se le alimenta todos los días». «La comida no es lo mismo que el cuidado», respondió la mujer. Pasó el cepillo por el cuello de Furia. El semental se inclinó hacia su toque, haciendo un sonido bajo que Mason nunca había escuchado de él antes. Los animales saben cuando han sido olvidados. Mason se acercó más con la mandíbula tensa. «No sé quién es usted ni por qué está en mi propiedad, pero necesita irse ahora». La mujer finalmente dejó de cepillar. Lo miró con esos ojos verdes. Mason se sintió expuesto, como si ella pudiera ver a través de todos los muros que él había construido. «Mi nombre es Elena Hayes. Llegué al pueblo hace 3 días en la diligencia del oeste. Se suponía que me encontraría con mi tío aquí.
Pero cuando llegué, descubrí que murió hace 2 meses. He estado durmiendo en el establo de alquiler. Trabajo por mi sustento limpiando establos y cuidando caballos. Esta mañana vi a su semental desde el camino y me di cuenta de que necesitaba ayuda. Así que caminé hasta aquí y trepé su cerca. Mason se pasó una mano por su cabello oscuro. Sentía frustración y algo más. Algo incómodamente parecido a la vergüenza revolviéndose en su estómago. Su tío, ¿cómo se llamaba? Robert Hayes. Tenía un pequeño reclamo a unas 5 millas al norte del pueblo. Mason conocía el lugar. Era un pedazo de tierra difícil con una cabaña en ruinas y no mucho más. Robert Hayes había sido un soñador. Siempre hablaba de encontrar oro o plata, pero nunca lograba que nada funcionara. Mason se había enterado de su muerte por el camarero del salón Lucky Draw. El corazón le falló una noche y nadie lo encontró durante una semana. Lamento lo de su tío, dijo Mason, y lo decía en serio, pero eso no le da derecho a entrar en mi tierra sin invitación. Elena se volvió hacia Furia, descansando su mano en el hombro del semental. Lo sé, lo siento, pero siempre he sido buena con los caballos. Mi padre los criaba en Missouri y crecí en los establos. Cuando vi a este sufriendo, no pude simplemente pasar de largo. Mason observó cómo Furia acariciaba el hombro de Elena con el hocico. Sus ojos oscuros eran suaves. Era la cosa más extraña. El caballo que había aterrorizado su rancho durante años actuaba como un pony manso con esta extraña. No ha dejado que nadie lo toque, dijo Mason. Su voz era más áspera de lo que pretendía. Ni a mí, ni a ninguno de los peones que he contratado. ¿Cómo hizo eso? Elena lo miró y había algo triste en su expresión. No hice nada especial, solo presté atención. Me quedé fuera de la cerca un rato observándolo. Podía ver que me estaba probando, viendo si le haría daño. Así que esperé hasta que se acercó y luego le ofrecí mi mano. La olió y cuando se dio cuenta de que yo no era una amenaza, me dejó entrar. Mason sintió esa vergüenza de nuevo, ardiendo más fuerte ahora. ¿Cuántas veces había pasado por este corral sin mirar realmente a Furia? ¿Cuántas veces había tirado heno sobre la cerca y se había alejado, diciéndose a sí mismo que era suficiente? No debería haber corrido el riesgo, dijo Mason. Si la hubiera lastimado, habría sido mi culpa. Pero no me lastimó. La voz de Elena era suave. Y creo que si usted le diera una oportunidad, tampoco lo lastimaría a usted. Mason quería discutir. Quería decirle que ella no entendía nada sobre él, o su caballo, o el peso de todas las cosas que cargaba. Pero las palabras no salían. En cambio, se encontró acercándose a la cerca. Observaba cómo Elena continuaba pasando el cepillo por el pelaje de Furia. La piel negra del semental comenzaba a brillar bajo la luz del sol. Los abrojos y enredos desaparecían bajo sus manos pacientes. ¿A dónde planea ir?, preguntó Mason después de un largo silencio. Si su tío está muerto, no tiene ninguna razón para quedarse en Riverton. Las manos de Elena se detuvieron por un momento. No tengo otro lugar a donde ir. Usé todo mi dinero para comprar el boleto de la diligencia hasta aquí. Contaba con que mi tío me diera un lugar donde quedarme mientras decidía qué hacer después. ¿Qué tal volver a Missouri? No hay nada para mí allí. La voz de Elena era tranquila, pero firme. Mi padre murió el año pasado y el banco se quedó con la granja. Mi madre falleció cuando yo era joven. Tengo una hermana, pero se casó con un hombre que no me quiere cerca. Venir aquí se suponía que sería un nuevo comienzo. Mason sintió esa opresión familiar en el pecho, la que venía cada vez que se enfrentaba al dolor de otra persona. Había pasado tanto tiempo tratando de insensibilizarse ante todo. A veces olvidaba que otras personas también sufrían. El establo de alquiler no es lugar para que se quede una mujer joven, dijo finalmente. Tom Brennan, quien dirige ese lugar, es un hombre decente, pero pasan muchos tipos rudos por ahí. No es seguro. Elena lo miró, sus ojos verdes buscando en su rostro. ¿Me se está ofreciendo una mejor opción? Mason sabía que debía decir que no. Debería decirle que se las arreglara sola, de la misma manera que todos los demás tenían que arreglárselas en este territorio difícil. Pero entonces Furia hizo ese sonido suave de nuevo. Y Mason se encontró pensando en todas las cosas que había dejado escapar, porque tenía demasiado miedo de que le importaran.
Tengo una habitación libre en mi casa, dijo lentamente. No es mucho, pero tiene una cama y un techo que no gotea. Podría quedarse allí mientras busca trabajo en el pueblo. A cambio, podría ayudar en el rancho. Me las he arreglado solo, pero sería útil tener a alguien que sepa manejarse con los caballos. El rostro de Elena se iluminó y Mason sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Hacía mucho tiempo que no hacía sonreír a nadie así. ¿Habla en serio?, preguntó ella. No digo cosas que no siento. Mason trepó la cerca y se paró a unos pies de Furia. Esperaba a medias que el semental cargara contra él. Pero Furia solo lo miró con esos ojos oscuros, tranquilo y firme. Si puede trabajar con él y hacer que vuelva a ser un caballo útil en lugar de uno peligroso, eso valdría un lugar donde quedarse y comidas. También le pagaré un salario, una vez que vea lo que puede hacer. Elena asintió y su sonrisa se hizo más amplia. Puedo hacer eso. Prometo que puedo ayudarlo. Mason miró a Furia, y la forma en que el semental estaba parado tan pacíficamente junto a esta extraña. Sintió que algo se abría dentro de él. Tal vez no era demasiado tarde. Tal vez todavía había cosas que valía la pena salvar. Vamos entonces, dijo él, señalando hacia la casa. Le mostraré dónde se quedará. Podemos hablar del trabajo después de que haya tenido oportunidad de instalarse. El Elena le dio a Furia una última palmadita y luego siguió a Mason a través del patio. La casa del rancho era una estructura simple. Tenía un marco de madera con un porche cubierto que miraba hacia las colinas onduladas. Había sido el orgullo de su padre, construida sólida para resistir los inviernos de Wyoming. Mason la había mantenido en buen estado, pero era un lugar solitario, demasiado grande para un solo hombre. Le mostró a Elena la habitación de invitados. Tenía una cama estrecha, una cómoda y una ventana que daba al este. La habitación olía a polvo y desuso, pero estaba limpia. Sé que no es lujosa, dijo Mason parado en la puerta. Es perfecta, dijo Elena, dejando la pequeña bolsa de lona que había estado cargando. Gracias. No tenía que hacer esto. Lo sé. Mason cambió su peso de un pie a otro, incómodo con la gratitud en los ojos de ella. Hay una bomba afuera para lavarse. La cena suele ser alrededor de las 6. No soy muy buen cocinero, pero puedo preparar frijoles y tocino. Elena se rió, y el sonido fue como agua en el desierto. Yo puedo cocinar. Es una de las cosas que mi madre me enseñó antes de morir. Si tiene provisiones, puedo hacernos algo mejor que frijoles y tocino. Mason se encontró casi sonriendo. La despensa es suya, entonces. He estado viviendo con comida sencilla durante tanto tiempo que he olvidado a qué sabe una comida de verdad. La dejó desempacar, lo cual no tomó mucho tiempo, considerando que solo tenía unas pocas pertenencias. Salió a revisar los otros caballos. Tenía 6 en total, incluyendo a Furia. Los otros eran caballos del trabajo, firmes y confiables, del tipo que no ganaría ninguna carrera, pero que no te fallaría cuando los necesitaras. Mason revisó su agua y se aseguró de que tuvieran suficiente heno. Su mente volvía a la mujer en su habitación de invitados. Había sido una estupidez invitar a una extraña a quedarse en su propiedad. No sabía nada sobre Elena Hayes, excepto que estaba sola, sin dinero y tenía un don con los caballos. Pero había algo en ella que lo llamaba. Algo que le hacía querer correr un riesgo por primera vez en años. Esa noche, Elena cumplió su promesa. Encontró harina, huevos y un poco de cerdo salado en la escasa despensa de Mason. Lo convirtió en una comida que realmente sabía a algo. Comieron en la tosca mesa de madera de la cocina. El silencio entre ellos era cómodo en lugar de incómodo. ¿Cuánto tiempo ha estado aquí?, preguntó Elena, rompiendo la quietud. En Riverton, quiero decir. Crecí aquí, dijo Mason, empujando su tenedor a través de los huevos revueltos. Mi padre tenía este rancho, criaba caballos y hacía algo de agricultura. Cuando tenía 20 años me uní a la caballería. Pasé 6 años como explorador, principalmente en el territorio de Dakota. Cuando mi padre murió hace 3 años, regresé para hacerme cargo del lugar. La caballería, dijo Elena suavemente. Eso debe haber sido duro. Mason no respondió de inmediato. Los recuerdos todavía estaban allí, vívidos y agudos. Las mañanas heladas, la sangre en la nieve,
los gritos de caballos y hombres. Había visto cosas que ninguna persona debería tener que ver. Había hecho cosas que no podía deshacer. Cuando finalmente se fue, había jurado que nunca volvería a tomar un arma. Fue una época diferente, dijo finalmente. Ya no soy esa persona. Elena asintió como si entendiera. Mi padre solía decir que todos estamos huyendo de algo. El truco es averiguar cuándo dejar de correr y empezar a construir algo nuevo. Mason la miró al otro lado de la mesa. Esta mujer que había entrado en su vida sin previo aviso. Se preguntó de qué estaba huyendo ella, pero no preguntó. Todos tenían derecho a sus secretos. Durante los siguientes días, Elena demostró ser todo lo que había prometido. Pasaba horas con furia, trabajando pacientemente para ganar la confianza del semental. Cepillaba su pelaje hasta que brillaba. Sacaba las piedras de sus cascos. Le hablaba con esa voz suave que parecía calmar incluso al animal más salvaje. Y lentamente, increíblemente, Furia comenzó a cambiar. La rabia que lo había definido durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse, reemplazada por algo más gentil. Mason observaba desde la distancia reparando cercas y el techo del granero, pero siempre manteniendo un ojo en el corral. Se decía a sí mismo que era porque estaba preocupado por la seguridad de Elena. Pero la verdad era más complicada. Había algo hipnotizante en verla trabajar, en ver la forma en que se movía con tanta confianza y gracia. Ella le estaba enseñando cosas a él también. Le mostraba que la paciencia podía lograr lo que la fuerza nunca podría. Una tarde, aproximadamente una semana después de que Elena llegara, Mason estaba arreglando una puerta rota del establo. Escuchó que ella lo llamaba por su nombre. Dejó su martillo y salió a la luz del sol, entrecerrando los ojos contra el resplandor. Elena estaba parada en el corral con furia, pero esta vez sostenía una manta de montar. «Creo que está listo», dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. «Creo que podemos intentar ponerle una silla». Mason sintió que su corazón comenzaba a latir con fuerza. «¿Está segura? Si entra en pánico, podría lastimarla». «No va a entrar en pánico». La voz de Elena era firme. «Pero lo quiero aquí por si acaso. ¿Me ayudará?» Mason trepó la cerca, moviéndose lentamente para no asustar a Furia. El semental lo vio acercarse, con las orejas hacia adelante, pero no hacia atrás. Era lo más cerca que Mason había estado del caballo en meses sin una cerca entre ellos. «Deje que lo huela», dijo Elena. «Hágale saber que no es una amenaza». Mason extendió su mano, con la palma abierta. Furia la olió, su aliento cálido y con olor a hierba. Entonces, para asombro de Mason, el semental bajó la cabeza y permitió que Mason tocara su cuello. La conexión fue eléctrica. Un momento de pura comprensión que pasó entre el hombre y el animal. «Bien», murmuró Elena. «Ahora vamos a poner esta manta sobre su espalda. Manténgase calmado. Hable con él. Hágale saber que todo está bien». Trabajaron juntos. Elena colocó la manta sobre la espalda de Furia, alisándola con manos suaves. El semental cambió su peso, pero no salió corriendo. Mason sintió que su pecho se apretaba con algo que podría haber sido esperanza. «Lo hizo», dijo él, con la voz ronca por la emoción. «No puedo creer que realmente lo haya hecho». Elena lo miró, y había algo en su expresión que hizo que a Mason se le cortara la respiración. «Nosotros lo hicimos. Él confía en usted ahora también». Trabajaron con furia todos los días después de eso. Construyeron su confianza, acostumbrándolo a la silla y a la brida. Elena era una maestra natural, paciente y firme, nunca presionando demasiado, pero nunca retrocediendo tampoco. Y Mason se encontró aprendiendo junto al caballo, reaprendiendo cosas que había olvidado sobre la gentileza y la confianza. Pero no se trataba solo del caballo. A medida que los días se convertían en semanas, Mason se sentía atraído por Elena, de maneras que lo emocionaban y aterraban a la vez. Notaba la forma en que ella se reía cuando una de las gallinas le robaba comida de la mano. La forma en que tarareaba mientras cocinaba. La forma en que su cabello atrapaba la luz cuando trabajaba en el jardín que había comenzado detrás de la casa. Ella estaba devolviendo la vida a su rancho, a su mundo, y él no sabía cómo decirle lo que eso significaba para él. Una tarde a principios de agosto,
Mason estaba sentado en el porche viendo la puesta de sol. Elena salió y se sentó a su lado. Habían caído en esta rutina, compartiendo los momentos tranquilos al final del día, cuando el trabajo había terminado y el calor finalmente había cedido. Lo monté hoy, dijo Henriette, dijo Elena de repente, a furia, mientras ustedes estaban en el pueblo comprando provisiones. Le puse la silla y lo monté alrededor del corral. Mason se giró para mirarla, con el corazón en la garganta. ¿Se portó bien? Fue perfecto. La sonrisa de Elena era radiante. Respondió a cada comando. Está listo, Mason. Ya no es un caballo peligroso. Es solo un caballo que necesitaba a alguien a quien le importara. Mason sintió que esa grieta en su pecho se ensanchaba. Usted lo salvó. Yo me había rendido, pero usted no. Elena lo miró a los ojos, y el aire entre ellos parecía brillar con algo no dicho. Tal vez nos salvamos el uno al otro. No tenía a dónde ir, ¿recuerda? Usted me dio un lugar cuando más lo necesitaba. Se ha ganado eso 10 veces más. Mason quería tomar su mano, pero tenía miedo de presionar demasiado, de arruinar lo que fuera que había entre ellos. Podría quedarse aquí, sabe. No solo como empleada, como socia. Me vendría bien alguien que conozca los caballos como usted. Podríamos construir algo juntos. Elena guardó silencio por un largo momento, con la mirada distante. ¿Lo dice en serio o solo está siendo amable? No digo cosas que no siento. Mason repitió las palabras que había dicho ese primer día. Ha cambiado todo aquí, Elena. Este lugar estaba muriendo antes de que usted llegara. Yo estaba muriendo. No quiero volver a como eran las cosas. Elena extendió la mano y tomó la suya. Sus dedos eran pequeños y cálidos. Yo tampoco quiero volver. Pero Mason, debes saber algo. No soy buena quedándome en un solo lugar. He pasado toda mi vida recibiendo órdenes sobre qué hacer, a dónde ir, quién ser. Venir aquí se suponía que sería mi oportunidad de averiguar quién soy sin que nadie más me lo diga. No quiero saltar de una situación a otra sin saber lo que realmente quiero. Mason asintió aunque sus palabras dolieron. Entiendo, no estoy tratando de atraparla. Solo quiero que sepa que tiene un lugar aquí si lo desea. Sin ataduras, sin expectativas. Solo un lugar para estar. Elena apretó su mano. Gracias. Eso significa más de lo que sabe. Se sentaron juntos mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura. Mason podía sentir el calor de la mano de Elena en la suya. Se permitió imaginar un futuro donde esto no fuera temporal, donde ella se quedara y construyeran algo real juntos. Pero también sabía que no podía forzarlo. Elena tenía que elegir esta vida por sí misma. Los días de verano continuaron pasando, cada uno fundiéndose con el siguiente en un ritmo de trabajo y compañía tranquila. Mason le enseñó a Elena cómo reparar cercas y marcar ganado, aunque solo tenía un rebaño pequeño. Elena le enseñó a Mason cómo acercarse a los caballos con gentileza en lugar de dominio, cómo leer sus estados de ánimo y responder en consecuencia. Estaban aprendiendo los idiomas del otro, encontrando formas de comunicarse sin palabras. Una mañana a mediados de agosto, Mason se despertó con el sonido de gritos. Se puso las botas y corrió afuera para encontrar a Elena parada en el patio con un hombre que él no reconocía. El extraño era grande, con una barba espesa y ojos malvados. Sostenía las riendas de una yegua de aspecto cansado. ¿Qué está pasando?, exigió Mason, interponiéndose entre Elena y el extraño. Esta dama robó mi caballo, dijo el hombre, escupiendo jugo de tabaco en la tierra. La vi montándolo ayer, y ahora estoy aquí para recuperarlo. El rostro de Elena estaba pálido pero decidido. Eso no es cierto. Este hombre me vendió esa yegua hace 3 días en el pueblo. Le pagué $15 por ella. Eres una mentirosa, gruñó el extraño. Nunca te vendí nada. Eres una ladrona de caballos y estoy en mi derecho de recuperar lo que es mío. Mason sintió que la rabia crecía en su pecho. La vieja ira familiar que había trabajado tan duro para controlar. Elena no es una mentirosa. Si ella dice que compró ese caballo, entonces lo compró. Ahora salga de mi propiedad antes de que lo obligue a irse. El extraño miró a Mason, evaluándolo. Usted es Mason Crawford, ¿verdad? Escuché sobre usted.
Explorador de la caballería. Mató a muchos indios en el norte. ¿Cree que eso lo hace rudo? Creo que me convierte en alguien que sabe cómo manejar una pelea, dijo Mason, con voz baja y peligrosa. Y le digo una vez más que se vaya. Elena pagó por ese caballo de manera justa. La mano del extraño se dirigió hacia el arma en su cadera. Tal vez me lleve el caballo y a la chica. Parece que alcanzaría un buen precio en los salones. Fue entonces cuando Mason se movió. Cerró la distancia entre ellos en dos zancadas y agarró al hombre por la camisa, tirando de él hacia cerca. No hable de ella así, ni siquiera la mire. Va a subirse a su caballo y se irá de aquí. Y si alguna vez lo veo cerca de este rancho de nuevo, me aseguraré de que se arrepienta. El extraño intentó sacar su arma, pero Mason fue más rápido. Le torció el brazo detrás de la espalda, con la fuerza suficiente para hacerlo gritar. El arma cayó al suelo, y Mason la pateó lejos. «Váyase», dijo Mason, empujando al hombre hacia su caballo. «Ahora». El extraño tropezó, luego se recuperó. Miró a Mason con puro odio en sus ojos, pero también parecía asustado. «Esto no ha terminado, Crawford». «Sí, lo ha hecho». Mason se mantuvo firme, con los puños apretados a los costados. «Y si difunde mentiras sobre que Elena es una ladrona de caballos, lo cazaré yo mismo, es una promesa». El extraño montó su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo a su paso. Mason se quedó allí respirando con dificultad. La adrenalina se drenaba lentamente de su sistema. Entonces sintió la mano de Elena en su brazo y se giró para mirarla. «¿Está bien?», preguntó ella, con los ojos verdes muy abiertos por la preocupación. «Debería preguntarle eso a usted». La voz de Mason temblaba. ¿Realmente le compró esa yegua a él? Lo hice hace 3 días, tal como dije. Parecía borracho en ese momento, y pensé que tal vez necesitaba el dinero. No me di cuenta de que volvería afirmando que la robé. Mason miró a la yegua, que estaba parada tranquilamente junto al abrevadero. Era un caballo decente, un poco delgado, pero con buenas líneas. Debería haberme dicho que la compró. Hubiera ido con usted para asegurarme de que todo fuera legítimo. No quería molestarlo. Estaba ocupado con el ganado. La voz de Elena era suave. «Lo siento, no quise causar problemas. Usted no causó nada». Mason la atrajo hacia sus brazos sin pensar, solo necesitando sentir que estaba a salvo. Elena se tensó por un momento. Luego se relajó contra él, descansando la cabeza en su pecho. Ese hombre estaba buscando una excusa para causar problemas. Los hombres así siempre lo hacen. Se quedaron así por un largo momento, abrazados bajo la luz del sol de la mañana. Mason podía sentir el corazón de Elena latiendo contra el suyo. Podía oler el jabón de lavanda que usaba en su cabello. Era la primera vez que abrazaba a una mujer en años, y la sensación era familiar y completamente nueva a la vez. «Gracias por defenderme», susurró Elena. «Sé que no le gusta la violencia». «No me gusta», coincidió Mason, «pero no dejaré que nadie la lastime. Nunca». Elena se apartó lo suficiente para mirarlo. Me asustó por un momento. Cuando lo agarró, vi algo en sus ojos, algo oscuro. Mason sintió que la vergüenza lo invadía. «Lo siento. Debería haberlo manejado de otra manera». «No». Elena levantó la mano y le tocó la cara con un gesto suave. «Me te estaba protegiendo, pero Mason, lo que sea que vio en la caballería, lo que sea que hizo, todavía está dentro de usted. Puedo verlo a veces acechando justo debajo de la superficie. Necesitas hablar de ello o lo comerá vivo». Mason quería alejarse. Quería cerrar la conversación antes de que pudiera ir más lejos. Pero la mano de Elena todavía estaba en su rostro, y sus ojos estaban tan llenos de compasión que no pudo moverse. «Vi cosas», dijo finalmente, y las palabras salieron ásperas y dolorosas. «Fui parte de campañas contra los Sioux y los Cheyennes. Estuve allí al final cuando obligaban a la gente a ir a las reservas, rompiendo familias, destruyendo una forma de vida. Me dije a mí mismo que solo estaba siguiendo órdenes, que no era mi culpa, pero sabía lo que estaba pasando. Sabía que estaba mal y lo hice de todos modos». Elena escuchó sin interrumpir. Su mano nunca dejó su rostro. «Vi a mujeres y niños morir de hambre porque quemamos sus suministros de comida.
Vi a ancianos morir en el frío porque tomamos sus caballos y los dejamos varados. Y no hice nada para detenerlo. Fui un cobarde. La voz de Mason se quebró. Cuando finalmente me fui, juré que nunca volvería a lastimar a nadie. Pero ese hombre hoy, cuando la amenazó, todo lo que quería hacer era lastimarlo. Quería hacerlo sufrir. Pero no lo hizo, dijo Elena con firmeza. Se controló, lo envió lejos sin dañarlo seriamente. Eso requiere fuerza, Mason. Eso requiere más coraje que la violencia. Mason negó con la cabeza. No entiende. Estoy roto por dentro. He estado roto por mucho tiempo. Entonces tal vez podamos estar rotos juntos. La sonrisa de Elena era triste, pero genuina. Yo tampoco soy perfecta. He cometido errores. He lastimado a personas que me importaban. Mi hermana y yo apenas nos hablamos porque le dije cosas terribles cuando se casó. Estaba celosa, enojada porque ella seguía adelante con su vida mientras yo estaba atrapada cuidando a nuestro padre. La alejé y ahora no sé cómo arreglarlo. Mason miró a esta mujer que había entrado en su vida tan inesperadamente. Estaba parada aquí admitiendo sus propios defectos y fracasos, y él sintió que algo cambiaba dentro de él. Tal vez Elena tenía razón. Tal vez podían estar rotos juntos, y tal vez eso era suficiente. No la merezco, dijo suavemente. Eso no es decisión suya. Elena se puso de puntillas y lo besó. Una suave presión de labios que envió electricidad a través de todo el cuerpo de Mason. Elijo estar aquí. Lo elijo a usted si me quiere. Mason respondió besándola de vuelta, más profundo esta vez. Sus brazos rodearon su cintura y la acercaron. Se sintió como volver a casa después de años de vagar, como encontrar agua después de toda una vida en el desierto. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. La quiero, dijo Mason. La he querido desde el día que la encontré con furia. Simplemente no sabía cómo decirlo. Elena se rió, un sonido brillante y claro. Entonces supongo que ambos somos terribles diciendo lo que sentimos. Tendremos que trabajar en eso. Pasaron el resto del día trabajando lado a lado. Cayeron en sus ritmos habituales, pero con una nueva conciencia entre ellos. Cada vez que sus manos se rozaban, cada vez que sus ojos se encontraban, Mason sentía esa chispa de conexión. Era aterrador y emocionante a la vez. Esa noche se sentaron juntos en el porche de nuevo, pero esta vez Elena estaba recostada contra el hombro de Mason, con el brazo de él alrededor de su cintura. Las estrellas salían brillantes y claras en el cielo de Wyoming. Cuénteme sobre sus sueños, dijo Mason en voz baja. ¿Qué quiere de la vida? Elena se quedó callada por un momento, pensando. Quiero un lugar que sea mío. No algo que heredé o en lo que me casé, sino algo que construí con mis propias manos. Quiero criar caballos, buenos caballos en los que la gente pueda confiar. Quiero despertarme cada mañana y saber que estoy exactamente donde se supone que debo estar. Mason besó la parte superior de su cabeza. Puede tener eso aquí. Podemos construirlo juntos. ¿Es eso lo que quiere?, preguntó Elena. Verdaderamente, la quiero a usted, dijo Mason simplemente. Todo lo demás son solo detalles. Se quedaron despiertos hasta tarde esa noche hablando de sus pasados y sus esperanzas para el futuro. Mason le contó a Elena sobre su padre, sobre el hombre que le había enseñado a montar y disparar y ser honesto en todos sus tratos. Elena le contó a Mason sobre su madre, que había muerto cuando Elena tenía 10 años, dejándola a cargo de un hogar que era demasiado grande para las manos de una niña. A medida que avanzaba la noche, entraron a la casa. Cuando Elena se levantó para ir a su habitación, Mason le tomó la mano. «Quédese conmigo», dijo él, con la voz ronca por el deseo y la necesidad. Elena lo miró por un largo momento. Luego asintió. Sí. Fueron a la habitación de Mason, y lo que sucedió allí fue gentil y feroz a la vez. Una unión de dos personas que habían estado solas durante demasiado tiempo. Después, yacieron enredados entre las sábanas. La cabeza de Elena descansaba sobre el pecho de Mason, escuchando los latidos de su corazón. «La amo», dijo Mason en la oscuridad. «Sé que es rápido. Sé que solo nos conocemos desde hace unas semanas, pero la amo». Elena se levantó sobre un codo para mirarlo. Sus ojos verdes eran luminosos a la luz de la luna. «Yo también lo amo».
Creo que lo he amado desde que me dejó quedarme aquí, desde que me confió a Furia. Me dio una oportunidad cuando no tenía que hacerlo. Mason tiró de ella para darle un beso profundo y lento y lleno de promesas. Cásese conmigo, no hoy, no mañana, pero algún día pronto. Sea mi compañera en todo. Sí, susurró Elena contra sus labios. Sí, me casaré con usted. Se durmieron abrazados, y por primera vez en años, Mason durmió sin pesadillas. A la mañana siguiente cabalgaron hacia Riverton juntos en furia, y la nueva yegua de Elena. El pueblo era pequeño, pero estaba creciendo. Tenía una calle principal llena de tiendas y salones, una iglesia en un extremo y una escuela en el otro. Mason llevó a Elena a la tienda general, donde compraron provisiones y hablaron con el propietario sobre pedir una nueva silla para Furia. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños. Y para el mediodía, todos en Riverton sabían que Mason Crawford y Elena Hayes se estaban cortejando. Algunas de las mujeres mayores chasquearon la lengua sobre el decoro, pero la mayoría de la gente parecía feliz por ellos. Mason había estado solo demasiado tiempo, y Elena era claramente una trabajadora incansable que no se daba aires de grandeza. Pasaron por la oficina de tierras para preguntar sobre el reclamo del tío de Elena. El empleado, un hombre calvo llamado Silas Peterson, sacó un libro de contabilidad grueso y pasó el dedo por las entradas. Hayes Robert. Sí, aquí está. 40 acres, 5 millas al norte en Cottonwood Creek. Cabaña y dependencias. La propiedad revierte a su pariente más cercano, que supongo sería usted, señorita Hayes, si puede probar el parentesco. Elena presentó una carta de su tío, una que había recibido meses atrás, invitándola a venir al oeste. Celas la examinó y luego asintió. Eso servirá. Necesitaré que firme algunos papeles y luego la tierra es suya. Hay un pequeño impuesto de herencia, unos $30. Elena palideció. No tengo $30. Yo sí, dijo Mason rápidamente. Podemos encargarnos de eso ahora. Elena lo miró con gratitud y algo más profundo en sus ojos. Se lo devolveré. Nos vamos a casar, dijo Mason, sin importarle quién escuchara. Lo que es mío es suyo. Iremos al lugar de su tío esta semana. Veremos en qué condiciones está. Tal vez podamos usarlo como tierra de pastoreo o alquilarlo. Pasaron la tarde manejando el papeleo y hablando con el banquero sobre combinar sus recursos. Mason tenía algo de dinero ahorrado de sus días en la caballería y de la venta de caballos a lo largo de los años. No era una fortuna, pero era suficiente para expandir el rancho, tal vez comprar algo de ganado de cría. Mientras cabalgaban de regreso a casa bajo el sol de la tarde, Elena estaba callada. Mason podía notar que estaba pensando en algo, dándole vueltas como un perro con un hueso. ¿Qué pasa?, preguntó. No pasa nada. Elena negó con la cabeza. Solo sigo esperando que pase algo malo. Todo esto se siente demasiado bueno para ser real. Mason se estiró y tomó su mano, sus caballos caminando lado a lado. Es real. Nosotros somos reales. Y sí, habrá tiempos difíciles. Esto es el territorio de Wyoming, no un cuento de hadas. Tendremos sequías e inviernos duros, y problemas con depredadores y 100 cosas más. Pero los enfrentaremos juntos. Elena apretó su mano. Juntos. Me gusta cómo suena eso. Cuando regresaron al rancho, encontraron una carreta estacionada en el patio. Una mujer y 3 niños estaban parados cerca del porche, luciendo polvorientos y cansados. La mujer era delgada, su vestido descolorido, y los niños tenían edades entre 5 y 12 años. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Mason desmontando. La mujer lo miró con ojos desesperados. ¿Es usted Mason Crawford? Tom Brennan en el establo de alquiler dijo que podría tener trabajo. Mi esposo murió el mes pasado y he estado tratando de mantener nuestra granja, pero no puedo hacerlo sola con 3 niños. Puedo cocinar, limpiar y coser. Trabajaré solo por comida y un lugar donde quedarme. Mason miró a Elena, quien asintió levemente. Habían hablado de contratar ayuda eventualmente, especialmente si expandían la operación de cría de caballos. Esta mujer estaba claramente necesitada y rechazarla sería cruel. ¿Cómo se llama?, preguntó Mason. Sarah Mitchell.
Estos son mis hijos, Tom, Alice y el pequeño James. Los niños lo miraron con ojos muy abiertos, asustados pero tratando de ser valientes. Mason sintió que se le encogía el corazón. Había visto demasiadas familias destrozadas por la muerte y las dificultades. Podemos ofrecerle trabajo, dijo. Hay un barracón detrás del granero. Necesita algunos arreglos, pero es sólido. Usted y sus hijos pueden quedarse allí. A cambio, ayuda con la cocina y la lavandería, y los niños mayores pueden ayudar con tareas ligeras. Le pagaré un salario. No mucho, pero suficiente para ahorrar para su propio lugar eventualmente. El rostro de Sarah se arrugó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Gracias. Oh, gracias. He tenido tanto miedo. Elena bajó de su caballo y puso su brazo alrededor de los hombros de Sarah. Venga, le mostraré dónde se quedarán. Haremos que usted y los niños se instalen y luego cenaremos. Deben estar exhaustos. Mientras Elena guiaba a Sarah y a los niños, Mason se quedó en el patio. Sentía el peso de la nueva responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Había pasado de vivir solo a tener de repente un hogar de 6 personas dependiendo de él. Era abrumador, pero también extrañamente satisfactorio. Esto era lo que su padre siempre había querido para el rancho, que fuera un lugar donde la gente pudiera construir algo duradero. Durante las siguientes semanas, Sarah demostró ser una trabajadora incansable. Limpió la casa de arriba a abajo, organizó la cocina y comenzó un huerto más grande. Su hijo mayor, Tom, estaba ansioso por aprender sobre caballos, y Mason comenzó a enseñarle los conceptos básicos de equitación y cuidado. Alice ayudaba a Elena con la cocina, y el pequeño James se contentaba con jugar en el patio con las gallinas y los gatos del granero. El rancho estaba cobrando vida de maneras que Mason nunca había imaginado. Había risas en el patio, el sonido de niños jugando, el olor a pan fresco horneándose en el horno. Elena estaba en el centro de todo, manejando el hogar con eficiencia tranquila, mientras aún encontraba tiempo para trabajar con los caballos. A principios de septiembre, Mason y Elena cabalgaron hasta el reclamo de su tío para evaluar la propiedad. La cabaña era tosca, pero recuperable. Las dependencias estaban en peor estado. Sin embargo, la tierra era buena, con un arroyo confiable que la atravesaba y mucha hierba. Podríamos criar ganado aquí, dijo Mason caminando por el perímetro, o expandir la operación de caballos. El arroyo nunca se seca, incluso en verano. Elena estaba parada cerca de la cabaña, mirando el porche hundido. Mi tío debe haberse sentido muy solo aquí. Es tan aislado. Podríamos arreglar la cabaña, alquilarla a colonos de paso o usarla como refugio durante el rodeo. Mason se paró a su lado. ¿Qué quiere hacer con ella? Elena se volvió hacia él, con el rostro serio. Quiero conservarla, no para vivir, sino para tenerla. Es lo único que me queda de mi familia. ¿Tiene sentido? Todo el sentido. Mason le besó la frente. La conservaremos. Tal vez algún día uno de los hijos de Sarah quiera establecerse aquí, o tendremos hijos propios que necesiten su propio lugar. Los ojos de Elena se iluminaron. Hijos propios. Me gusta cómo suena eso. Pasaron el resto del día limpiando la cabaña, salvando lo que pudieron y haciendo una lista de las reparaciones necesarias. Fue un trabajo duro, pero satisfactorio. Y cuando cabalgaron a casa esa noche, ambos sintieron que habían logrado algo importante. Una semana después, en una brillante mañana de domingo, en septiembre de 1882, Mason y Elena se casaron en la pequeña iglesia de Riverton. Todo el pueblo asistió a la ceremonia. Elena llevaba un vestido blanco sencillo que Sarah le había ayudado a coser. Mason llevaba su mejor traje, el que había comprado hacía años y rara vez tenía ocasión de usar. Sarah y sus hijos se sentaron en la primera fila junto con Tom Brennan del establo de alquiler y algunos otros amigos que Mason había hecho a lo largo de los años. La ceremonia fue breve pero sentida. Las palabras del reverendo sobre el amor y el compromiso resonaron en el pequeño santuario. Cuando Mason besó a su novia, toda la congregación estalló en aplausos. La sonrisa de Elena era radiante, y Mason se sentía el hombre más afortunado del territorio de Wyoming. Celebraron una pequeña recepción en el rancho con mesas puestas en el patio y comida suficiente para alimentar a todo el pueblo.
Alguien trajo un violín y hubo baile mientras el sol se ponía. Mason sostuvo a Elena en sus brazos y se meció con la música, sintiéndose más contento de lo que jamás había pensado posible. Feliz, murmuró en su oído. Tan feliz, respondió Elena, descansando la cabeza en su hombro. No pensé que alguna vez tendría esto. Un hogar, una familia, alguien que me ama. Tiene todo eso ahora, dijo Mason, y nunca la dejaré ir. El otoño pasó en un borrón de trabajo y alegría tranquila. Recogieron la pequeña cosecha de heno, prepararon el rancho para el invierno y comenzaron a planificar para la primavera, cuando comenzarían a criar caballos en serio. Furia era la pieza central de sus planes. El semental había recuperado toda su antigua gloria. Su pelaje brillaba negro. Sus ojos eran brillantes e inteligentes. Elena lo había amansado tan completamente que incluso el joven Tom podía montarlo, aunque siempre bajo cuidadosa supervisión. A finales de octubre, un comprador de ganado pasó por Riverton buscando comprar animales de cría. Mason le vendió 6 cabezas a buen precio, dinero que ayudaría a pasar el invierno. El comprador quedó impresionado con la condición de los animales. Mencionó que volvería en primavera, que Mason Crawford estaba ganando reputación por dirigir una operación de calidad. Cuando noviembre trajo las primeras nieves, el rancho se adaptó a las rutinas de invierno. Los caballos eran llevados al granero por la noche. El ganado se movía a pastos más cercanos a la casa. Los hijos de Sarah asistían a la escuela en el pueblo cuando el clima lo permitía. Y Elena comenzó a enseñarle a Mason a leer mejor. Él tenía habilidades básicas, pero Elena era educada y quería que él pudiera manejar las cuentas y la correspondencia del rancho por su cuenta. Pasaban largas tardes junto al fuego. Mason leía en voz alta libros que Elena pedía por catálogo mientras ella remendaba ropa o trabajaba en bordados. Era doméstico y simple, y Mason amaba cada momento. En diciembre, Elena le dijo que estaba embarazada. Estaban acostados en la cama un domingo por la mañana, con el resto de la casa aún durmiendo, cuando ella se volvió hacia él con ojos brillantes y dijo, «Creo que vamos a tener un bebé». El corazón de Mason pareció detenerse y luego comenzar de nuevo, latiendo el doble de rápido. «¿Estás segura?» «Bastante segura. Me han faltado mis periodos mensuales y he estado sintiendo náuseas por las mañanas. Sarah dice que esas son las señales». Mason la acercó, con la mano descansando sobre su estómago, a un plano. «Un bebé. Nuestro bebé». «¿Está feliz?», preguntó Elena con la voz repentinamente insegura. «¿Feliz?». Mason se rió, un sonido lleno de asombro. «Elena, estoy más que feliz. Estoy aterrorizado, emocionado y agradecido, todo a la vez». Se lo contaron a Sarah y a los niños esa noche, y toda la casa estalló en celebración. Sarah lloró lágrimas de felicidad e inmediatamente comenzó a planificar, hablando de ropa de bebé y cunas y todas las cosas que necesitarían. Tom, Alice y James estaban emocionados ante la perspectiva de un bebé a quien ayudar a cuidar. El invierno se profundizó y el embarazo de Elena progresó. Tuvo algunos días difíciles, especialmente en los primeros meses cuando las náuseas eran peores. Pero Mason siempre estaba allí para ayudarla. Le traía té y pan seco por las mañanas. Le frotaba los pies cuando le dolían. La abrazaba cuando lloraba por las emociones abrumadoras que venían con llevar un hijo. En enero, una fuerte ventisca golpeó la región. Estuvieron aislados por la nieve durante casi 2 semanas. El viento aullaba alrededor de la casa y los montones de nieve se apilaban hasta las ventanas. Mason y Tom pasaban horas cada día cavando caminos hacia el granero y revisando a los animales. Perdieron 2 gallinas por el frío, pero los caballos y el ganado sobrevivieron. Durante esas largas y aisladas semanas, el hogar se unió más. Jugaban a las cartas por las noches, contaban historias, cantaban canciones. Sarah le enseñó a Elena a tejer, y Elena trabajó haciendo pequeñas mantas y patucos para el bebé que venía. Mason talló un sonajero de madera de un trozo de roble, lijándolo suavemente para que no hubiera bordes ásperos. Cuando la ventisca finalmente cesó y salió el sol, el mundo se transformó en un brillante país de las maravillas blanco. Mason y Elena se abrigaron y salieron a caminar, su aliento formando nubes en el aire helado.
Me alegro de que estuviéramos aquí juntos, dijo Elena, con su mano metida en la de Mason. No puedo imaginar pasar por algo así sola. Nunca volverá a estar sola, prometió Mason. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos. Febrero trajo temperaturas ligeramente más cálidas, y para marzo aparecían las primeras señales de la primavera. La nieve comenzó a derretirse, el arroyo se hinchó con el deshielo y brotes verdes empujaban a través del barro. El embarazo de Elena se notaba ahora, su vientre redondo y prominente. Estaba en su sexto mes, brillando de salud y felicidad. Comenzaron a preparar la casa para la llegada del bebé. Mason limpió un pequeño cuarto de almacenamiento junto a su dormitorio, y Sarah ayudó a Elena a pintarlo de un amarillo alegre. Trajeron una cuna que había estado guardada en el granero, una que el padre de Mason había hecho para él hacía años. Elena la lavó cuidadosamente y la forró con mantas suaves. A principios de abril, Tom Brennan cabalgó hasta el rancho con noticias. El gobernador territorial venía a Riverton en una gira por la región, y habría una gran reunión en el pueblo con discursos y celebraciones. Mason no estaba particularmente interesado en la política, pero Elena lo convenció de que debían ir, que sería bueno ser parte de la comunidad. Se vistieron con sus mejores ropas y fueron al pueblo en la carreta con Sarah y los niños apretados en la parte trasera. Riverton estaba lleno de gente, más de lo que Mason había visto allí antes. La calle principal estaba decorada con banderines y banderas, y se había erigido un escenario temporal frente al banco. El discurso del gobernador fue largo y aburrido, lleno de promesas sobre escuelas y ferrocarriles y el futuro brillante del territorio de Wyoming. Mason estaba más interesado en observar a la multitud, notando las caras de vecinos y amigos. Fue entonces cuando vio una figura familiar parada cerca del fondo. Era el hombre que había intentado reclamar el caballo de Elena, el que Mason había echado de su propiedad meses atrás. Estaba hablando con otros dos hombres de aspecto rudo, y todos miraban a Elena con hostilidad no disimulada. Mason sintió que se le tensaba el estómago. Puso su mano en el brazo de Elena y se inclinó cerca. «Tenemos que irnos ahora». Elena siguió su mirada y vio a los hombres. Su rostro palideció. «¿Es él?» «Sí». Y trajo amigos. Mason ayudó a Elena a bajar de la carreta, tratando de moverse casualmente para no atraer atención. «Sarah, lleva a los niños y ve a la tienda general. Quédate allí hasta que vaya a buscarlos». Sarah vio a los hombres y entendió de inmediato. Reunió a sus hijos y se alejó apresuradamente, desapareciendo entre la multitud. Mason mantuvo a Elena cerca, moviéndose hacia su carreta tan rápido como se atrevía. Casi lo lograron. Mason estaba ayudando a Elena a subir al asiento cuando escuchó la voz detrás de él. «Vaya, si no son Mason Crawford y su novia ladrona de caballos». Mason se giró lentamente. Los tres hombres estaban parados a unos pies de distancia, con las manos cerca de sus armas. La multitud a su alrededor se había callado, sintiendo problemas. «Aléjense», dijo Mason con voz baja y dura. «No quieren hacer esto. Creo que sí quiero». El primer hombre, el del rancho, sonrió desagradablemente. «Verá, me avergonzó frente a mis amigos. Ahora voy a devolverle el favor. Mi esposa le pagó justamente por ese caballo. Usted estaba borracho y no lo recuerda. Eso no es culpa de ella. Su esposa es una mentirosa y una ladrona, y usted es un cobarde que se esconde detrás de su reputación de caballería». Mason sintió crecer la vieja rabia, la oscuridad que había tratado tan duro de mantener enterrada. «Última advertencia, aléjense». La mano del hombre se movió hacia su arma. Mason fue más rápido. Cerró la distancia y agarró la muñeca del hombre, torciéndola con fuerza. El arma cayó al suelo. Mason siguió con un puñetazo en la mandíbula del hombre que lo envió al suelo. Los otros dos hombres sacaron sus armas. Mason se lanzó detrás de la carreta, tirando de Elena con él. Sonaron disparos, astillando madera sobre sus cabezas. La gente gritaba y se dispersaba. El caos estallaba en la calle. Mason no tenía un arma. No había llevado una desde que dejó la caballería. Pero había un rifle en la carreta, uno que guardaba para cazar. Lo alcanzó y lo agarró, comprobando que estuviera cargado. «Quédate abajo»,
le dijo a Elena. Luego se levantó y disparó un tiro sobre las cabezas de los dos hombres. Suelten sus armas o el próximo no fallará. Los hombres dudaron, mirándose el uno al otro. Entonces una nueva voz cortó el ruido. Todo el mundo deténgase ahora mismo. El sheriff, un hombre sólido llamado Ben Carter, se abría paso entre la multitud con su ayudante. Tenía su arma desenfundada y una expresión furiosa en su rostro. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigió. El primer hombre, al que Mason había golpeado, se estaba poniendo de pie. Su mandíbula se estaba hinchando y parecía asesino. Mason Crawford me atacó. Está loco, sheriff. Necesita ser encerrado. Eso no es lo que yo vi, gritó una voz desde la multitud. Era Tom Brennan. Vi a esos tres hombres amenazar a Crawford y a su esposa. Ellos desenfundaron primero. Otras voces intervinieron, coincidiendo con el relato de Tom. El sheriff Carter miró a los tres hombres, luego a Mason, luego de vuelta a los alborotadores. Ustedes son extraños aquí, dijo, y acaban de causar un disturbio público durante la visita del gobernador. Debería meterlos a los tres en la cárcel. Él me golpeó primero, protestó el hombre, señalando a Mason. Después de que insultó a su esposa embarazada y lo amenazó, la voz del sheriff Carter era dura. Ahora tienen dos opciones. Pueden subirse a sus caballos y salir de este territorio y nunca volver, o pueden pasar los próximos 6 meses en mi cárcel. ¿Qué va a hacer? Los tres hombres intercambiaron miradas. Luego el primero escupió sangre en la tierra. Esto no ha terminado, Crawford. Sí, lo ha hecho, dijo Mason, todavía sosteniendo el rifle. Si se acercan a mí o a mi familia de nuevo, me aseguraré de que se arrepientan. Eso no es una amenaza, es un hecho. El sheriff escoltó a los tres hombres hasta sus caballos y observó cómo salían del pueblo. Mason ayudó a Elena a subir a la carreta, con las manos temblando ahora que el peligro había pasado. ¿Estás bien?, preguntó, revisándola ansiosamente. ¿El bebé? Estamos bien. La voz de Elena era firme, pero su rostro estaba blanco. Fuiste increíble, Mason. Nos protegiste. Casi hago que te maten. Mason se sintió enfermo de culpa. Debería haberlos visto antes. Debería haberte sacado de allí más rápido. Hiciste todo bien. Elena tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla a los ojos. Tú no empezaste esa pelea. Nos defendiste y nadie resultó gravemente herido. Eso es lo que importa. Sarah y los niños regresaron y se subieron a la carreta para el viaje a casa. El ambiente era sombrío, todos conmocionados por lo rápido que las cosas se habían vuelto violentas. Pero mientras se alejaban del pueblo, Elena apretó la mano de Mason y dijo, «Estamos bien, estamos juntos. Eso es todo lo que importa». Abril dio paso a mayo, y el incidente en el pueblo se desvaneció en la memoria. El rancho estaba ocupado con el trabajo de primavera, el ganado pariendo y los caballos teniendo potros. Furia engendró 3 potros ese año, todos fuertes y saludables con la buena apariencia de su padre. Mason y Elena estaban construyendo una reputación por caballos de calidad, y los compradores comenzaban a buscarlos. El embarazo de Elena llegó a sus últimas semanas. Estaba enorme ahora, incómoda y cansada, pero también brillando de anticipación. Sarah había dado a luz a 3 hijos propios y actuaba como guía de Elena a través de los aspectos confusos y a veces aterradores de prepararse para el parto. En una cálida tarde a mediados de mayo, Elena rompió aguas. Mason estaba en el granero revisando a una yegua cuando Sarah llegó corriendo, con el rostro sonrojado de emoción. «Es la hora. El bebé ya viene». Mason dejó todo y corrió a la casa. Elena estaba en su dormitorio, apoyada contra la pared y respirando a través de una contracción. Cuando lo vio, intentó sonreír. «Supongo que nuestro pequeño está listo para conocernos». Mason fue hacia ella, tomándole la mano. «¿Qué necesitas? Dime qué hacer. Solo quédate conmigo. No te vayas». Sarah se hizo cargo, enviando a Tom al pueblo a buscar a la partera, hirviendo agua, reuniendo sábanas limpias. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Mason. Elena estuvo en labor de parto toda la noche, su dolor aumentando a medida que las contracciones se acercaban. Mason le sostenía la mano, le secaba la frente, le susurraba aliento y amor. La partera llegó justo después de la medianoche.
Era una mujer mayor llamada señora Henderson, tranquila y competente. Examinó a Elena y asintió con aprobación. Lo estás haciendo bien, querida. El bebé estará aquí antes de la mañana. Y tenía razón. Cuando la primera luz del amanecer rompía sobre las colinas, Elena dio un último empujón monumental y su hijo entró al mundo. Tenía la cara roja y aullaba, agitando sus pequeños puños indignado por haber sido forzado a salir de su cálido refugio. La señora Henderson lo limpió y lo puso en los brazos de Elena. Mason miró a su esposa e hijo y sintió lágrimas corriendo por su rostro. «Es perfecto», susurró Elena, exhausta pero radiante. «Míralo, Mason. Nosotros lo hicimos». Mason tocó la pequeña mano de su hijo, maravillándose de los delicados dedos que agarraban su pulgar con sorprendente fuerza. «¿Cómo deberíamos llamarlo?» Elena lo miró. «Estaba pensando en Matthew, por tu padre, Matthew Crawford». La garganta de Mason se apretó de emoción. Su padre había estado muerto por años, pero el legado del hombre vivía en este rancho, en los valores que había inculcado en su hijo. Nombrar al bebé en su honor se sentía correcto. Matthew Crawford repitió, «Bienvenido al mundo, hijo». Las semanas después del nacimiento de Matthew fueron un borrón de noches sin dormir y alimentaciones constantes. Elena se recuperó rápidamente, su cuerpo demostrando ser resistente. Mason se encontró completamente embelesado con su hijo. Lo sostenía durante horas, viéndolo dormir, maravillándose de cada pequeño sonido y movimiento. Los hijos de Sarah estaban fascinados por el bebé, turnándose para sostenerlo con cuidado y trayéndole a Elena cualquier cosa que necesitara. Toda la casa giraba en torno al miembro más nuevo de la familia. El verano llegó con toda su fuerza, caluroso y seco. Mason contrató a un peón adicional, un joven vaquero llamado Luke, que era bueno con los caballos y no le importaba el trabajo duro. El rancho estaba prosperando. Ahora tenían 20 caballos, incluyendo los potros y un rebaño creciente de ganado. El dinero todavía era escaso, pero estaban progresando. En julio, Elena recibió una carta. Había sido reenviada desde Missouri, tardando semanas en llegar a ella. La abrió con manos temblorosas. Luego miró a Mason con lágrimas en los ojos. «Es de mi hermana Rachel». Mason se sentó a su lado en el porche, con Matthew durmiendo en una canasta a sus pies. «¿Qué dice?» Elena leyó en voz alta, con la voz temblorosa. «Dice que lamenta cómo terminaron las cosas entre nosotras. Dice que piensa en mí todo el tiempo. Se pregunta cómo estoy. Quiere saber si podemos escribirnos, tal vez intentar reconstruir nuestra relación». «Esas son noticias maravillosas», dijo Mason, poniéndole el brazo alrededor. «También dice que está embarazada. Va a tener un bebé en septiembre». Elena se secó los ojos. «Voy a ser tía y casi me lo pierdo porque era demasiado orgullosa para contactarla primero». «Estabas herida», dijo Mason suavemente. «Y a veces toma tiempo sanar, pero tienes tiempo ahora. Escríbele de vuelta. Cuéntale sobre Matthew, sobre el rancho, sobre todo. Déjala entrar de nuevo en tu vida». Elena asintió, apoyándose en su hombro. «Lo haré. Quiero que mi hijo conozca a su tía. Quiero que seamos una familia de nuevo, incluso si estamos separadas por cientos de millas». Ella respondió ese mismo día, una larga carta llena de noticias, disculpas y esperanza para el futuro. Cuando Mason cabalgó al pueblo para enviarla, se sintió más ligero de lo que se había sentido en mucho tiempo. Las cosas se estaban uniendo. Las piezas rotas de sus vidas se estaban tejiendo de nuevo en algo completo y hermoso. Agosto trajo un visitante sorpresa. Mason estaba trabajando en el corral con furia cuando un carruaje elegante entró en el patio. Un hombre bien vestido bajó, mirando alrededor con interés. «¿Es usted Mason Crawford?», preguntó el hombre. «Lo soy. ¿Quién es usted?» «Mi nombre es Henry Bishop. Soy criador de caballos de Denver. Escuché sobre su semental, el negro. Estoy buscando comprar animales de cría de calidad, y me dijeron que usted tiene los mejores caballos del territorio». Mason sintió una oleada de orgullo. «Furia no está a la venta, pero tengo varios de sus descendientes que podrían interesarle». Pasó la siguiente hora mostrándole el rancho a Henry Bishop, presentándole los caballos, explicándole su linaje y entrenamiento.
Bishop quedó impresionado. Terminó comprando 2 de los potros de un año por un precio que hizo que a Mason le diera vueltas la cabeza. Era más dinero del que el rancho había visto en años. Después de que Bishop se fue, Mason fue a buscar a Elena. Ella estaba en el jardín con Matthew, el bebé apoyado en una canasta mientras ella cuidaba las verduras. Acabamos de vender 2 caballos por $500, dijo Mason, todavía algo conmocionado. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. $500, Mason. Eso es increíble. Es suficiente para pasar el invierno con dinero de sobra. Podemos contratar más ayuda. Tal vez construir un granero adecuado para la operación de cría. Mason levantó a su hijo, sosteniéndolo alto en el aire. Tu padre no es un fracaso total, Matthew. Realmente estamos haciendo que esto funcione. Elena se acercó a él, envolviéndolos a ambos en sus brazos. Nunca fuiste un fracaso, pero sí, estamos haciendo que funcione juntos. Decidieron usar parte del dinero para viajar al reclamo del tío de Elena y hacer las reparaciones necesarias en la cabaña y las dependencias. Tomó una semana de trabajo duro, pero al final, la propiedad era habitable de nuevo. Decidieron ofrecérsela a Sarah, dándole la opción de comprarla con el tiempo con su salario. Ella rompió a llorar ante la oferta, abrumada por la gratitud. Puedo darles a mis hijos un hogar real, sollozó. Puedo construir algo para ellos. Gracias. Muchas gracias. Sarah y sus hijos se mudaron al reclamo en septiembre, aunque estaban lo suficientemente cerca para visitar regularmente. La casa del rancho se sentía vacía sin ellos al principio, pero Mason y Elena se adaptaron. Era agradable tener tiempo a solas como familia, solo los tres aprendiendo a estar juntos. Matthew crecía rápido, su cabello oscuro y ojos grises marcándolo claramente como hijo de Mason. Era un bebé feliz, rápido para sonreír y reír. Elena le cantaba constantemente viejas canciones que su madre le había enseñado. Mason entraba de los campos para encontrarlos acurrucados juntos. La voz de Elena era suave y dulce, mientras cantaba sobre ríos, montañas y el hogar. En octubre, recibieron una carta de Rachel. Había dado a luz a una hija, y tanto la madre como la niña estaban sanas. Elena lloró lágrimas de felicidad e inmediatamente comenzó a tejer una manta para enviarla. Las hermanas estaban reconstruyendo lentamente su relación, una carta a la vez. El invierno llegó de nuevo, pero este año el rancho estaba preparado. Los graneros estaban llenos de heno, la despensa surtida de comida. Tenían dinero en el banco y un negocio próspero. Cuando llegaron las nieves, Mason y Elena se sentaban junto al fuego con Matthew entre ellos, contándole historias sobre su abuelo y el rancho que su familia estaba construyendo. En Nochebuena, Mason le dio a Elena un regalo. Era un relicario de oro en una cadena delicada. Dentro había una pequeña fotografía de Matthew en un lado y un mechón de pelo de furia en el otro. Representa las dos cosas que nos unieron, explicó Mason. Nuestro hijo y el caballo que salvaste. Elena se lo abrochó alrededor del cuello, con los ojos brillantes de lágrimas. Me encanta y te amo. Yo también te amo, dijo Mason acercándola. Más de lo que jamás pensé posible. Cuando amaneció 1883, la familia Crawford miraba al futuro con esperanza y determinación. El rancho prosperaba. Su familia estaba sana y habían construido algo real y duradero a partir de las piezas rotas de sus pasados. En marzo, Elena descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez, la noticia fue recibida con alegría en lugar de ansiedad. Sabían qué esperar, sabían que podían manejar las noches sin dormir y las demandas constantes de un recién nacido. Matthew tendrá un hermanito o hermanita, dijo Elena, con la mano sobre su estómago a un plano. Nunca estará solo como lo estuve yo después de que murió mi madre. Llenaremos esta casa de niños, risas y amor, prometió Mason. Tantos como quieras, rió Elena. Veamos cómo va este primero. Pero sí, quiero una familia grande. Quiero que este rancho esté lleno de vida. La primavera y el verano pasaron en un borrón de actividad. Contrataron a 2 peones más para ayudar con la operación de caballos en expansión. Furia continuó produciendo potros excepcionales, y los compradores venían ahora desde tan lejos como Texas para comprar caballos Crawford.
La reputación del rancho crecía y con ella su prosperidad. El embarazo de Elena progresó sin problemas. Estaba más cómoda esta vez, sabiendo qué esperar. Matthew caminaba ahora, tambaleándose por la casa y metiéndose en todo. Amaba a los caballos igual que su madre y se paraba en la cerca del corral durante horas viéndolos moverse. En noviembre de 1883, Elena dio a luz a su segundo hijo, una hija. Esta vez, el parto fue más corto y menos aterrador, y cuando la bebé emergió, estaba tranquila y alerta, con los ojos muy abiertos y curiosos. Emma, dijo Elena inmediatamente. Su nombre es Emma. Mason sostuvo a su hija, esta niña pequeña y perfecta con los rasgos delicados de su madre, y sintió que su corazón se expandía. Emma Crawford. Hola, pequeña. Matthew estaba fascinado por su hermanita, queriendo tocarla constantemente. Mason y Elena le enseñaron a ser gentil, a sostener su cabeza cuando la cargaba. Se tomó su papel de hermano mayor muy en serio, trayéndole juguetes y cantándole con su voz balbuceante de niño pequeño. El invierno de 1883 a 1884 fue suave, con menos nieve de lo habitual. El rancho continuó prosperando. Añadieron un ala a la casa, creando más dormitorios para la familia en crecimiento. Sarah y sus hijos prosperaban en el reclamo. Tom aprendía a ser un ranchero capaz por derecho propio. En la primavera, la hermana de Elena, Rachel, vino de visita con su esposo e hija. Fue una reunión emotiva. Las dos hermanas se abrazaron y lloraron, disculpándose por las heridas del pasado y prometiendo nunca dejar que la distancia se interpusiera entre ellas de nuevo. Rachel y su familia se quedaron durante 2 semanas, y la casa estuvo llena de risas y ruido. A Mason le agradó el esposo de Rachel, un hombre firme llamado Peter, que trabajaba como maestro de escuela en Missouri. Los primos jugaron juntos y Mason y Elena comenzaron a hacer planes para visitas regulares. Esto es lo que siempre quise, dijo Elena una noche mientras veían a los niños jugar en el patio. Familia, conexión, personas que importan. Lo tienes ahora, dijo Mason acercándola. Tienes todo eso. Los años continuaron pasando, cada uno trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Tuvieron 2 hijos más, otro varón, al que llamaron Henry, en 1885, y una hija llamada Clara en 1887. La casa siempre estaba llena de ruido y actividad. Niños corriendo por los pasillos, caballos en el corral, peones trabajando el ganado. Las pesadillas de Mason sobre sus días de caballería se desvanecieron con el tiempo, reemplazadas por sueños de su familia y la vida que estaban construyendo. Nunca olvidaría lo que había visto y hecho, pero Elena le había enseñado que el pasado no tenía que definir el futuro. Furia vivió hasta los 23 años, produciendo docenas de potros excepcionales a lo largo de su vida. Cuando finalmente murió pacíficamente, mientras dormía en el verano de 1895, Mason y Elena lo enterraron en una colina con vista al rancho, con un marcador simple que decía, Furia, un caballo que nos enseñó sobre las segundas oportunidades. Los hijos de Sarah crecieron y formaron sus propias familias, quedándose en el área y convirtiéndose en parte del clan extendido Crawford. Tom se hizo cargo del reclamo de su madre y lo expandió en una exitosa operación ganadera. Alice se casó con un tendero en Riverton, y James se convirtió en maestro. Matthew creció para ser un jinete experto como su madre, haciéndose cargo de más de la operación de cría a medida que envejecía. Emma era más tranquila, más estudiosa, pero tenía un don con los números y comenzó a manejar las cuentas del rancho cuando apenas tenía 16 años. Henry era aventurero, siempre explorando las colinas y soñando con lugares lejanos. Clara era la bebé, mimada por sus hermanos mayores y padres, pero con un corazón amable y amor por cultivar cosas. Wyoming logró la condición de estado en 1890, y Riverton continuó creciendo hasta convertirse en un pueblo real con iglesias, escuelas y una calle principal adecuada. El rancho Crawford se convirtió en una de las operaciones más respetadas de la región, conocido por caballos de calidad y tratos honestos. A medida que Mason y Elena envejecían, se sentaban en el porche juntos por las noches,
viendo la puesta de sol sobre la tierra que habían construido juntos. Sus hijos y nietos los visitaban, llenando la casa de ruido y vida. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mason una noche en 1905. Ambos tenían 40 y tantos años ahora. Su cabello mostraba canas, sus manos ásperas por años de trabajo. ¿De trepar a ese corral para cepillar a furia? ¿De venir a este rancho polvoriento en lugar de encontrar tu camino de regreso a la civilización? Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. Ni por un solo momento. Me diste una vida, Mason. Me diste un hogar. Todo lo bueno en mi mundo comenzó el día que encontré a ese caballo descuidado y me dijiste que no había dejado que nadie lo tocara. Tú lo salvaste, dijo Mason. Y me salvaste a mí también. Nos salvamos el uno al otro, corrigió Elena. Eso es lo que hace el amor. Nos salva de las peores partes de nosotros mismos y nos muestra en qué podemos convertirnos. Se sentaron en un cómodo silencio mientras salían las estrellas. Las mismas estrellas que los habían vigilado todos esos años atrás, cuando Mason encontró por primera vez a una extraña cepillando a su caballo y toda su vida cambió. Habían construido algo duradero a partir de la soledad y el quebranto. Habían creado un legado que continuaría mucho después de que se hubieran ido. Matthew se casó con una chica local en 1906 y la trajo a vivir al rancho, preparándose para hacerse cargo de la operación cuando Mason estuviera listo para retirarse. Emma se casó con un banquero de Cheyenne, pero visitaba con frecuencia con sus hijos. Henry se unió a la caballería, irónicamente, pero era una época diferente y un ejército diferente, y escribía a casa regularmente sobre sus aventuras. Clara se casó tarde, en sus 30 años, con un viudo con 3 hijos, y construyeron una casa en el borde norte de la propiedad del rancho. En 1910, Mason y Elena celebraron su 28º aniversario de bodas con una gran fiesta. Toda la región asistió, llenando el rancho de gente, risas y música. Mientras Mason bailaba con su esposa bajo las estrellas, de la misma manera que habían bailado en su boda hacía tantos años, pensó en lo imposible que habría parecido todo esto en 1882. Había estado roto entonces, un hombre huyendo de su pasado sin esperanza para el futuro. Y entonces Elena había trepado a su corral y había hecho magia en un caballo que todos decían que estaba más allá de la salvación. Ella le había mostrado que nada estaba verdaderamente más allá de la redención, que con paciencia y amor, incluso las almas más dañadas podían sanar. Gracias, susurró en su oído mientras se mecían con la música. ¿Por qué?, preguntó Elena sonriéndole. Por no rendirte con furia, conmigo, con nosotros. Elena lo besó suave y dulcemente, a pesar de las décadas que habían pasado. Nunca lo haré. Estamos en esto juntos, Mason Crawford, hasta el final. Y lo estuvieron. Envejecieron juntos en ese rancho en Wyoming, rodeados de hijos y nietos, viendo florecer el legado que habían construido. Los caballos todavía llevaban el linaje de Furia, fuertes, rápidos y gentiles. La tierra permaneció productiva, nutrida por manos cuidadosas y trabajo duro. Cuando Mason falleció pacíficamente mientras dormía en 1922, Elena sostuvo su mano y susurró todas las cosas que siempre había amado de él. Había sido su compañero, su amor, su hogar. Y cuando ella lo siguió 2 años después, fue enterrada a su lado en la colina, con vista al rancho, justo al lado del marcador de Furia. Sus hijos, nietos y bisnietos continuaron el trabajo que ellos habían comenzado, manteniendo vivo el rancho Crawford por generaciones. Y a veces, en las tranquilas tardes de verano, la gente juraba que podía ver 2 figuras en el porche de la vieja casa, sentados juntos y viendo la puesta de sol, todavía enamorados después de todos estos años. La historia del vaquero que encontró a una extraña cepillando a su caballo descuidado. El que no había dejado que nadie lo tocara. Se convirtió en una leyenda familiar, transmitida a cada nueva generación como un recordatorio de que el amor podía curar cualquier cosa, que las segundas oportunidades eran reales, y que el hogar no era solo un lugar, sino una persona con la que elegías construir una vida, sin importar cuán imposible pareciera al principio.